Estos son los 10 lugares considerados como las puertas al infierno. Puerta de Plutón, Pamukkale, Turquía. En Hierápolis, ciudad sagrada helenística, templo de Apolo, con aguas termales, que se descubrió en la actual Pamukkale, provincia de Denizli, había una grieta que era la puerta de Plutón, que expelía vapores letales mefíticos y era la entrada al inframundo en tradición mitológica greco-romana. En 2012 el hallazgo de pájaros muertos y la estatua de Cerbero confirmaron el lugar de la entrada al infierno. Por su riqueza arqueológica se la declaró Patrimonio de la Humanidad. Ciudad de Fantasmas, Chongqing, China. Zhengdun, el lugar de descanso de las almas de los difuntos, está en la orilla norte del río Yangtze, y en sus 170 kilómetros hay 70 templos con representaciones de demonios, de lo que ocurre en el infierno, de quienes una vez muertos quedan atrapados como fantasmas entre la vida y la muerte. Se dice que allí hay una entrada a Naraka, el inframundo de la mitología china. Montaña que arde, Managua, Nicaragua. Cuando en el siglo XVI los españoles llegaron al volcán Masaya o Popocatépetl creyeron que era la boca del infierno porque las tribus consultaban allí a una bruja, que un cronista supuso que era el demonio, y más tarde un fraile colocó en la orilla del cráter una cruz para exorcizar al demonio. Está en un parque nacional, con una inmensa laguna de origen volcánico y gran atractivo turístico. Lacus Curtius, Roma, Italia. El lago Curcio es un agujero misterioso, hoy pequeño y pavimentado, que fue una sima infinita que llevaba al inframundo. Según Tito Livio, en los primeros tiempos de la República se abrió en el foro romano un agujero que parecía tragarse todo. El oráculo dijo que el único modo de cubrirlo era sacrificando lo más valioso de Roma. Marcos Curcio comprendió que lo más valioso eran la juventud y la fuerza de sus soldados, por lo que decidió sacrificarse y se arrojó al abismo montado en su caballo, llenándose milagrosamente el agujero al formarse el Lacus Curtius, hoy desaparecido. Volcán Hekla, Sídri, Islandia. El volcán Hekla, de 1400 metros, que sigue activo en Hjallavaksli o Sídri, montañas del sur de Islandia, según la leyenda es la prisión de Judas, y dado que es la puerta del infierno, allí las brujas del mundo se reúnen con Satanás. Para confirmar el mito se dice que una prueba son los abundantes cuervos que lo sobrevuelan. Santuario Patrick, Lowther, Irlanda. A Saint Patrick, santo patrón de Irlanda, que en el siglo IV difundió el cristianismo en la isla, se le apareció Cristo y lo llevó a una cueva donde había un foso, la puerta del purgatorio. Al asomarse, San Patricio tuvo visiones de los tormentos del infierno. Desde el siglo XII el lugar es sitio de peregrinaje para católicos, aunque la cueva fue clausurada en 1632, luego de que a su alrededor se construyera un monasterio. El lugar está en Lowther, County Donegal, en la isla de la Estación, cerca de la isla de los Santos, Irlanda del Norte. Río Aqueronte, Epiro, Grecia. Aqueronte, que significa río de la tragedia, se creía que era una bifurcación del río del inframundo por el que, en la mitología griega, Caronte llevaba las almas de los muertos al Hades. Era uno de los 5 ríos del inframundo. En sus aguas todo se hundía salvo la barca de Caronte, que accedía a pasar las almas de los difuntos a cambio del óvulo o de monedas de ceniza que se ponían a los muertos en los ojos para pagarle la travesía. Lago d'Averno, Nápoles, Italia. Por el lago del Averno, el lago Sinaves, en Pachuoli, en la bella Campania, un lago de agua dulce que cubrió un cráter, Eneas, según Virgilio, descendió al mundo de los muertos. Eso hizo que ese lugar de pasaje hacia los inframundos infernales, de donde emanaban vapores nocivos para la vida, se volviera algo aceptado en la tradición esotérica romana. Monte Osore, Aomori, Japón. Según la mitología nipona, el monte Osore o monte del miedo es la entrada al infierno, con un arroyo que corría como el río Sanzu, y las almas de los difuntos necesitan cruzar para entrar en la otra vida. El sitio es volcánicamente activo con un paisaje carbonizado de rocas expulsadas llenas de hoyos burbujeantes con tonos sobrenaturales y humos tóxicos. Castillo Ouska, Praga, República Checa. A 47 kilómetros de Praga se halla este castillo del siglo XIII en el que se dice había una grieta profunda que era una puerta al infierno. De ella surgían seres monstruosos, alados, mezcla de animal y de humano, que mataban y aterrorizaban a la población hasta que se lapidó el agujero y se construyó sobre él una capilla para mantener a los demonios apartados. Un joven audaz entró por el agujero y a los pocos segundos comenzó a gritar. Al salir, canoso y arrugado, enmudeció y envejeció 30 años.